presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, declaró que se está preparando un plan conjunto para defender la Carta Magna ante la Suprema Corte de Justicia. Los exdiputados constituyentes serán designados delegados de la Asamblea Legislativa para defender la Carta Magna local ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo informó el presidente del Legislativo local, Leonel Luna. Es decir, con la acreditación del órgano legislativo a la Corte, de los diputados, de las diputadas de la Asamblea Constituyente como delegados, ellos podrán y sobre todo tendrán la responsabilidad y facultades de poder presentar en la Corte los alegatos correspondientes. Luna Estrada detalló que se trata de una estrategia jurídica que cuenta con 4 frentes de defensa: el gobierno de la ciudad a través de la Consejería Jurídica, el grupo redactor del proyecto, la Asamblea Legislativa y los diputados constituyentes. Son ellos los que conocen cuál fue el espíritu del constituyente. Entonces con eso estamos abriendo la puerta para que las y los diputados constituyentes puedan hacer una defensa de la Constitución de la Ciudad de México. El legislador precisó que existe coincidencia con el senador Alejandro Encinas, expresidente del Constituyente, para que sea quien coordine los trabajos de esta defensa. Refirió que por ahora se encuentran documentando y certificando los requerimientos planteados por la Corte, mismos que tendrán que ser resueltos el 4 de abril. Jesús Arias en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.